Ahora, entonces ya vimos la comparación de el pecado de los hombres y la culpabilidad de cada ello, de uno de cada ellos. Es decir, los negros producen mucho más pecado de una persona que habita en Israel y conoce los mandamientos a una persona que es católica o cristiana. Hay que decirlo, los católicos y cristianos hacen muchas cosas mediocres y por eso producen también una cierta cantidad de pecado, porque ellos tienen la idolatría y la idolatría es uno de los peores pecados. Por los que más producen son las personas negras. Por eso para nosotros es muy importante la oración, 3 veces al día la oración, porque nosotros podemos producir mucha maldad como asimismo podemos producir mucha bondad. Entonces, los mandamientos los necesitan las personas negras, son los que más lo necesitan. Y por eso Dios se los dio a Israel, para que se los enseñara sin hacer excepción de persona. Por ellos, ¿por qué no lo enseñan? Ustedes deben saber que en los mandamientos hay mucho poder, hay mucha fuerza. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que Adán y Eva no eran simples humanos como nosotros, todos débiles, que corremos media hora y nos cansamos, que peleamos contra un león y el león nos mata, que no podemos volar. Adán y Eva no eran así. ¿Por qué ellos han ocultado la verdad? ¿Por qué? Porque ellos conocen el gran poder y a lo que Dios nos quiere llevar. Adán y Eva tenían poderes. Ellos podían volar, podían correr grandes distancias, podían nadar grandes profundidades. Adán y Eva no eran simples humanos como nosotros. Ellos tenían mucho poder y por eso ellos no querían compartir. Por eso es que ellos no quieren compartir la verdad, porque ellos quieren que las demás personas se condenen. A ellos no les importan a otras personas, que se condenen y que ellos quedar como los reyes ante Dios. ¿Eso funciona ante Dios? ¿Tú puedes engañar a Dios de esa forma? ¿Acaso Dios ve como ven los humanos? A Dios no se puede engañar. Dios conoce la maldad que hay en el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque deben saber de que ellos tienen mucho odio por los holocaustos. Imagínate tú crecer de que te matan tu padre, tu madre, tus hermanos en un holocausto y solamente quedas tú. Y no entiendes que es por un castigo de Dios. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ocultan todo lo guardan, todo lo ocultan. Y entonces en los mandamientos hay mucho poder porque los mandamientos son una escalera al cielo. Porque Dios no le va a entregar la vida eterna. Escuchen lo que Dios da, la vida eterna. Tú no vas a vivir eternamente ahí como tú te lo imaginas, siendo perezoso, débil, que no tienen inteligencia. Adán y Eva eran muy inteligentes, podían correr grandes distancias, podían volar. Es decir, ¿Adán le tenía miedo a un león? No. Y eso lo vemos con Sansón. Sansón es una demostración de cómo era Adán y Eva. Sansón era muy fuerte. De ahí salió Superman, de ahí salió Hulk, de la fuerza. Él inspiró a, a Superman y a Hulk. Sansón, que significa pequeño sol. Y deben saber que Sansón era muy fuerte, pero la fuerza de él no era comparada a la fuerza de Adán. Adán era muy fuerte, miraba a un león y lo desmenuzaba con sus manos. Obviamente no había necesidad de matarlo, porque obviamente los animales en el huerto del Edén vivían en paz con los humanos. Pero si era necesario para Adán matar un animal, era muy fácil, como romper una hoja, o ir a mirar cómo nacen las ballenas debajo del agua y sin morir. Él lo podía hacer, Adán y Eva lo podían hacer. Y la Biblia es una escalera al cielo. Por eso Jacob tuvo un sueño y era una escalera y arriba estaba Dios. Esa escalera es la Biblia. Por eso vemos que es Génesis hasta Apocalipsis. En la primera entrada de Apocalipsis está Jesús, donde dice, el que está sentado en el trono es de cabello blanco, ojos rojos y piel como de bronce bruñido. Ellos no querían que el mundo supiera eso. Ellos no han querido y se lo niegan a todos se lo niegan.
Y por eso la culpabilidad de ellos ahora es mayor y ellos pueden condenarse, tener un juicio grave, 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 grave. Por eso es importante de que reconozcan a Jesús, Yeshua HaMashiach, anden y guarden sus mandamientos y desechen todo lo demás, desechen todo lo demás, desechen la Cábala, el Zohar, desechen el Talmud, quédense solamente con la Torá, con lo que Dios les dio. Nada de pensamientos rabínicos, porque los rabinos comprendían esto, pero ellos hacían burlas, como que se burlaban de que Dios es negro y hacía risas. Entonces, cuando vieron a Yeshua HaMashiach por las risas, no pudieron entenderle. Cuando uno hace un juicio, tiene que hacerlo seriamente. Los rabinos se burlaban de eso, cuando Dios sí es negro. Ustedes deben entender de que Abraham miraba a los cananeos, los miraba vivir ahí en la tierra. Y Dios le dijo a Abraham, tranquilo, que yo te voy a dejar entrar en mi casa y voy a sacar a mis hijos. Yo te voy a dejar entrar porque me gusta cómo eres tú. ¿Y por qué a Dios le gustaba a Abraham? ¿Quién era Abraham? Abraham era un destructor de ídolos. Él le quemó todos los ídolos a su padre. Y por eso Dios se agradó de él. ¿Por qué Dios se agradó de Isaac? Isaac se entregó completamente. Isaac se entregó completamente. Él dijo, si Dios me pide mi vida, yo se la doy. Y fue probado. Y fue probado. Esa prueba era para Isaac y para Abraham. ¿Por qué Dios escogió a Jacob? Porque Jacob dijo, yo voy a dar el 100% de mí. Y les dijo, miren, aquí donde están mis hijos, que son los cananeos, yo los voy a quitar. Y los voy a dejar entrar a ustedes y a su generación. Pero tenían que reconocer al dueño de la casa, que el dueño de la casa era un qué, un cananeo, Melquisedec, una persona negra, que es ahora Yeshua HaMashiach, porque él les dio el honor de nacer en una de sus tribus. Les dio un honor, porque ese honor se lo puede haber dado a cualquiera, pero él eligió a Judá, y Judá es una persona negra, y de ahí él toma esa información genética. Es importante eso, la culpabilidad. Ustedes han conocido la verdad y no la han compartido. Les digo la verdad, no quisiera ser ustedes por ningún motivo, y me refiero solamente en cuanto al castigo, porque el castigo por ustedes va a ser muy severo. Por eso, si usted entiende todo lo que yo digo y ustedes dicen, es verdad, salga de Israel, salga de Europa y dígale a Dios, Dios, Yeshua HaMashiach, ve mi corazón, yo no he ocultado las palabras del Santísimo, yo no he ocultado tu verdad, ni he adulterado tu palabra, ni la he cambiado. Antes te reconozco. Ten misericordia de mí y de mi familia, de mis pequeñitos. Porque cuando viene ira, la ira cae sobre vírgenes, sobre niños, sobre mujeres. ¿Y saben lo que le hacen a las mujeres? Le dicen a las mujeres, tírense al piso para que pasen los de Asiria. Y pasan por encima de ellas. Las violan. A los niños los cogen y los estrellan. Las mujeres del hambre se empiezan a comer a sus propios hijos. No van a querer estar en la ira de Dios. Por eso les digo, huyan de Estados Unidos también. Salgan de Estados Unidos, de Europa y de Israel. Si ustedes están en China, en la parte de China y todo eso, deben agruparse, agrúpense y oren 3 veces al día, oren y Dios les va a dar la victoria, les va a dar una ciudad para que estén ahí, para que vivan hasta que Dios los llame, porque esos son tiempos muy difíciles para todos, no va a haber ninguno que esté en calma, el corazón de todos nosotros va a ser angustiado. Incluso eso lo vemos con Noé. Noé estaba en el arca, pero él miraba cómo las personas se ahogaban, miraba cómo las personas morían, él miraba cómo las personas clamaban por misericordia, cómo golpeaban el arca. Ya el arca no se podría abrir porque quien la cerró fue Yeshua HaMashiach. Ya no las podía abrir, él no tenía la fuerza.
¿Por qué? Por eso dice que Jesús tiene la llave del que él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. El arca no se podía abrir, no se podía abrir. Quien la abrió, quien la cerró fue Yeshua HaMashiach, y quien la abrió fue Yeshua HaMashiach. Es decir, yo por más que me esfuerce, yo no los puedo entrar, yo por más de que quiero, y Dios lo sabe, que entren todos, pero solamente van a entrar los dignos, los que Dios tenga dignos de alcanzar el reino de Dios. Es lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 9, dice, si Jehová de los ejércitos si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos semejantes a Gomorra. Cuando dice Sodoma y Gomorra me hizo recordar mucho al origen de Israel. Eso es importante que lo entiendan. ¿Cuál es el origen de Jerusalén? Tu padre fue amorreo, cananeo. Dice, tu origen fue de la tierra de ¿qué? De Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Lo mismo que ocurre en el Génesis. Tu padre es negro y tu madre es blanca. Ahí está diciendo, tu padre fue amorreo, los amorreos son negros. Y tu madre etea, los eteos son blancos. Es lo mismo, es el mismo formato. Por donde lo veamos, siempre vamos a tener el mismo formato. Nomás vean el día. El día primero es noche y luego luz, noche y luz. Incluso hay una canción que cantamos que dice que cumples promesas, Dios de tinieblas y oscuridad. ¿La han escuchado? Bueno, no me sé muy bien el ritmo, pero es así. Dice que Dios es como tinieblas y oscuridad. Así es, pero Dios es negro y se representa como Yeshua HaMashiach, que Él es negro, pero por dentro es luz. Que ahí dice, cumples promesas, Dios en tinieblas y oscuridad. Ustedes la deben recordar, es una canción que se canta mucho en el cristianismo. Me gusta, es una canción muy buena. Entonces dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Aquí está diciendo por el castigo. Y deben saber que Dios va a dejar un qué, un resto pequeño de sobrevivientes. Pero para ustedes va a ser muy difícil. Les aseguro, va a ser muy difícil, muy difícil, muy difícil. Lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 10 dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. ¿Por qué Yeshua HaMashiach dice eso? ¿Por qué a un grupo de personas le habla en parábolas y a otros les habla claro y les explica los misterios del reino? ¿Por qué? Por la culpabilidad del hombre. Entre yo más sé, más me van a exigir. Un ejemplo yo por ningún motivo me puedo apartar, ni buscar acostarme con prostitutas, ni buscar las drogas, ni buscar alcohol, ni robar. Yo no, porque quien me mira y quien me juzga es Jehová mi Dios, es Yeshua HaMashiach, mi Señor. Él me juzga y me dice, mira, en tus manos estás acostándote con prostitutas, estás drogándote y todo lo que yo he hecho, Él me lo destruye. Él mismo me lo destruye. Yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque tendría culpabilidad. Culpabilidad por todas las cosas que yo he enseñado. Al contrario, yo tengo que mantenerme en rectitud y ser prudente. Alejarme de las mujeres que busquen hacerme daño. Alejarlas. Y solamente con mi esposa. Si alguien me ofrece droga, alejarla. Alejarlo. ¿Por qué? Porque yo conozco la verdad. Entonces aquí está diciendo, él a uno les habla por parábolas para que no tengan culpabilidad y a otros sí les enseña las cosas del reino. Dice, y él dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es decir, hay mucha gente que no va a entender lo que yo estoy explicando, porque Dios dice, en su corazón no es recto para conmigo, no es recto para conmigo. Entonces, si un ejemplo como lo que les pasó a ellos, a los
a los habitantes de Israel. Dios les dio conocimiento, pero fueron rebeldes, tienen mucha culpabilidad. Es como yo. Un ejemplo, que yo me relaje y diga, uff, vea todo lo que yo hice, porque Dios me lo permitió, toda la obra que Dios me ha dado. Y me siente y me relaje y me descuide con la oración, con la palabra. Entonces me relaje y empieza a llegar, ¿me la qué? Con mujeres, que empiece a recibir dinero ajeno, que empiece a hacer cosas malas, voy a tener mucha culpabilidad, porque lo que Dios me dice no lo haga, lo estoy haciendo. Y Dios me ha permitido entender muchísimas cosas y voy a tener mayor condenación si me aparto. Y eso puede ocurrir. Ocurre como Salomón. Salomón empezó bien, pero terminó mal y tuvo mayor condenación, porque a él se le reveló muchos misterios y se inclinó por mujeres, por placeres. La escritura dice que las mujeres inclinaron su corazón a servir a otros dioses. Se condenó al final. Él tiene que tener peor castigo porque se le dio a conocer los misterios. Cambio que Dios, ¿qué hace? Permite que algunas personas no las conozcan para que no tengan tanto sufrimiento. O cuando mueran se le vaya al infierno, pero en el segundo juicio se le perdonen sus pecados. Esa es la realidad. Por eso estamos entendiendo aquí la culpabilidad del hombre. Es lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17, dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahí está. Lo dice Santiago. Santiago capítulo 4. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Es decir, es bueno de que yo le enseñe a una persona a guardar la Torá. Claro, porque él no la sabe. Él necesita la Torá, necesita la oración. Hubieran ganado gran galardón. ¿Por qué? Porque la historia de David con Absalón representa la misma historia de Dios con Caín. David tuvo un hijo que se llamó Absalón. Absalón mató a su hermano. La escritura dice que David se consoló de la muerte de Amnón y quería ver a su hijo. Entonces hubo un general que le dijo, deja que tu hijo vuelva a ver tu rostro. Tu hijo Absalón, deja que él venga. Él intercedió ¿por quién? Por Absalón. Asimismo ocurre con Jehová y su hijo Caín, su primer hijo que él desechó. Esa misma historia está representada ahí. Y dice, deja que el hijo pródigo, hay que decirlo, ustedes dirán, el hijo pródigo es Caín. La descendencia de Caín, él es el hijo pródigo. Por más de que ustedes quieran forzar a pensar otra cosa, él es el hijo pródigo. Los cananeos son los hijos pródigos. Ellos son. Esa es la realidad. Por eso, la tribu de Judá, que está en Estados Unidos, debemos ayudar a nuestros hermanos, porque las personas blancas no tienen disposición de ayudarlos. Ellos dicen, vamos a ayudarlos. Ellos no lo hacen con corazón verdadero. Nosotros debemos ayudarlos. Y deben saber que la tribu de Judá no puede volver con las manos vacías. No puede volver sin su hermano. Deben ayudarlos. Debemos ayudarlos, porque no podemos volver como nos fuimos, con las manos vacías. No, volvemos con nuestro hermano Caín, con la descendencia de Caín. Esa es la realidad. Hay que decirlo, ha pasado mucho tiempo para el humano. Han pasado, desde que Jesús murió, contemos desde que Jesús murió. 2023 años. 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 Y estas personas no han podido con el racismo. No han podido. Tanto que se hacen llamar hijos de Dios, y no pueden con el racismo. No pueden con el racismo. No pueden con el racismo. No pueden. ¿Quiénes provocaron el holocausto? Ustedes mismos.
¿Quiénes fueron las personas que acribillaron a sus padres? Personas blancas como ustedes. Las personas negras no les han hecho nada a ustedes para que pongan brujería sobre ellos y hechicería, para que no se levanten. Ustedes son los que están haciendo eso porque Salomón se los enseñó. Es decir, que pongan brujería, que pongan brujería sobre las personas negras, lo están haciendo a propósito, para mantenerlas ahí, debilitadas, débiles, para que le ponen a la gente negra brujería. Y las personas negras lo toman como una tradición, pero esto lo pusieron las personas blancas, para que no se levanten. ¿Por qué? Porque Salomón tuvo un problema con la hija de Faraón, que era una persona negra. Salomón era una persona que entendía todo esto. Él alcanzó mucha sabiduría porque Dios le dio sabiduría. Él entendió todo esto. Por eso él dice en el libro de Cantares, él dice, no reparéis en que soy morena. No reparéis en que soy morena. Él lo dice en el libro de Cantares, de los Cantares. Salomón no era el Mesías, porque él dice también en Eclesiastés, dice, ¿qué se podrá hacer después de que venga el rey? Él sabía de que él no era, él esperaba un rey mayor, que era Yeshua Hamasía, y él sabía que debía ser una persona negra. Por eso él tomó a la hija de Faraón y quería tener un hijo, porque quería forzar la profecía para darle un hijo a Dios y que en ese cuerpo Dios estuviera. Pero eso es forzar la profecía y a Dios no le agradó. Y Dios nunca le pidió un templo a él. Y él lo que hizo fue construir un templo y llenarlo de huevos de Pascua, que son de símbolos satánicos. Llenó el templo de símbolos satánicos. Cuando Dios le pidió fue una casa de oración. Una casa de oración es diferente a un templo. Por eso él también se acostó con la reina de Saba. Salomón tenía la buena intención de ayudar a las personas negras. Él tenía la buena intención, por eso se acostó pero acostándose con las mujeres, no, ese fue el peor error de él. Él tenía tenía que casarse con una hebrea, una mujer hebrea. Él se casó con la hija de Faraón y hizo parentesco con los egipcios. Dios le dijo a él que no, ni con la reina de Saba, porque él quería forzar la profecía, sabiendo de que Dios tenía la tribu de Judá dentro de ellos. Y Salomón estaba forzando las profecías. Y Salomón se peleó con su esposa, la que más amó, que fue la hija de Faraón. A ella fue la primera y la que más amó. Y por eso él se deleitó en otras mujeres. ¿Por qué? Porque ese fue su peor error. Traer a la mujer de Egipto. Ese fue su peor error. Y él quedó con un resentimiento hacia las personas negras. En vez de ayudarlas, les enseñó a los hijos de Sión a poner brujería sobre las personas negras para debilitarlas, porque la brujería te debilita. Y eso es lo que hacen los masones e Illuminatis. Y dentro de los masones e Illuminatis hay personas negras. Pero para entrar allá tienes que ser millonario. Por eso la escritura dice que los ricos y millonarios no entrarán al reino de Dios. Los que confían en las riquezas. La riqueza no te podrá salvar del horno de fuego. ¿Y los masones quiénes son? Los que se creen descendientes de Salomón, por eso se llaman masones, su nombre original vendría siendo como Salomones, los Salomones, pero para que suene mejor, masones. Esa es la realidad. Y han puesto brujería sobre las personas negras, para que no se levanten, para que siempre estén débiles, para esclavizarlos. Cuando su padre es Jehová, el que ustedes llaman también su Dios y su padre, y él juzga. Él juzga y es juez justo, y sus obras ya están delante de Dios. Él sabe todo. Él creó todo. Él lo ha permitido. ¿Por qué? Porque ha estado viendo el corazón de ustedes. Y si hay racismo en sus corazones, es porque su corazón es perverso. Y tienen mayor culpabilidad. Culpabilidad. Aquí estamos viendo culpabilidad. Culpabilidad. Tienen mayor culpabilidad. Esa es la realidad.
Listo, ellos producen mayor pecado. Hablamos de que eran 56 más o menos, 56%, sí, pero tienen menos culpabilidad porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen y no saben que la brujería que tienen es porque alguien se las puso sobre los hombros, alguien les puso la brujería. ¿Quién les enseñó eso? Salomón. Salomón les enseñó a hacerle brujería. ¿Por qué? Porque él amaba a la hija de Faraón. Su corazón se apegó a ella y quería recuperarla con brujería, como fuera. Al final terminó aborreciéndola y aborreciendo a las personas negras. Terminó aborreciendo a las personas negras. Y eso lo vemos con Jonás. Jonás aborrecía a los ninivitas, quería que Dios los destruyera, quería que su propio padre los destruyera. Por eso Jonás no quiso predicar. Jonás no quería predicarles. Esa es la realidad. Es lo que dice Romanos capítulo 2, versículos del 12 al 13, porque, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Es importante eso. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán condenados. Grave eso, que teniendo yo la ley, yo conociendo la escritura, diciéndome no forniques, fornico. Va a haber mayor condenación para mi alma. Y ahí están ustedes. Tendrán mayor condenación. Porque si una persona no se le da la ley, pues su vida se le juzga sin la ley. Y Dios va a hacer eso. Para el que se le dio la ley, se le juzga de acuerdo a lo que se le dio. Y dice, porque todos no son, porque no todos son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora bien, está diciendo, el que hace la palabra de Dios será justificado, será salvo, mas no los oidores. Los oidores son los que la escuchan, pero no la hacen. Para ser salvo tienes que escucharla y hacerla. Para ser salvos, pero recibirán menor condenación. Esa es la realidad. Ahora bien, torturar a la persona. Ustedes deben saber que las personas judías han sido malas. Las que se hacen llamar hoy en día judíos, pero no lo son. Han sido malos, han sido perversos. Es importante de que Judá aprenda algo de todos los imperios. El imperio de Babilonia, ¿por qué cayó? Porque se basaron en una sabiduría humana. El imperio persa, ¿por qué cayó? Porque torturaban personas. Los griegos, otra vez, filosofía humana. El imperio romano, torturaron millones de personas, mataron millones de brujas. Las mataron mal, porque una bruja sí debe morir, pero no debe ser quemada. Entonces, si nosotros analizamos los imperios, sus historias, por qué todas fueron destruidas, fueron ¿por qué? Por su filosofía vana y por torturar personas. Dios no se agrada de torturar personas y Dios no se agrada de la filosofía humana, porque el humano nada es. El humano viene de ayer y hoy muere. No dura nada ante los ojos de Jehová. Por eso es importante que nosotros la sabiduría la tomemos de las escrituras, de la palabra de Dios. Todo lo que les he hablado es lo que dice la escritura. No les he añadido nada, no les he añadido nada, no les he quitado nada. La escritura. No he sacado nada del Talmud, no he sacado nada de ningún otro lado. De las escrituras. Mira lo que dice Salmos capítulo 5, versículo del 3 al 7. Dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Está diciendo, Jehová no se complace en la maldad, por eso todos sus imperios fueron destruidos por su filosofía errónea,
Los persas, los persas tenían castigos horribles, tenían castigos tortuosos para las personas. A Dios no le gusta que torturen a las personas. Si hay un castigo, ejecutar ese castigo que dice la Biblia y punto. Los griegos tenían filosofías vanas. Los griegos, su filosofía de Platón, de griego, todo eso, yo lo voy a borrar. Lo voy a borrar. Es decir, mis hijos no van a tener que estudiar a Platón ni el libro de Sofía, no van a tener que estudiar las pinturas de Botero, no van a estudiar nada de eso porque todo eso va a ser borrado. Porque todo eso es basura. Platón no sabía nada, no era una persona sabia. Ni Sócrates, ni ningún filósofo de esos. Todo eso va a ser borrado. El Imperio Romano son los hijos bastardos de Israel. Por eso vemos que cuando Jesús vino, los que lo juzgaron a él, directamente no fueron el Sanedrín, no fueron los rabinos, no fue la tribu de Dan. Bueno, fue la tribu de Dan que los quería matar, que lo querían matar, pero directamente al final quien lo juzgó fueron los romanos y los romanos dijeron, este hombre, Yeshua Hamashiach, es inocente. Nuestro Padre, Dios Todopoderoso, porque Yeshua Hamashiach es 100% Dios y 100% hombre. Nuestro Padre fue hallado por los hijos bastardos de Israel como inocente. Pero aún así, a un inocente le aplicaron toda la ley del imperio, que era una ley similar a la de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estaba prostituyéndose, es decir, le estaba dando el conocimiento bíblico, todo el conocimiento bíblico se lo estaba dando a los romanos, y los romanos son los hijos bastardos de Israel. Por eso ellos tenían la espada de doble filo y lucían los laureles, cuando los laureles eran para Yeshua Hamashiach y se lo estaban dando ¿qué? A los César. La guardia pretoriana también se las enseñó los rabinos, los de Dan. ¿Por qué? Porque en la Biblia está cómo formar un reino. Y los romanos eran los hijos bastardos de Israel, porque Israel estaba fornicando, estaba acusándose con otros dioses. Y salió el Imperio Romano. Y el Imperio Romano acribilló, mató muchos pueblos. ¿Por qué? Por oro, por vino, por comida. Y deben saber que el Imperio Romano todavía está. El imperio está en la actualidad, que es el Vaticano. Y está manejado por Vática, que es la serpiente antigua, Satanás. Esas personas que van al Vaticano no van a alcanzar la salvación. Porque la escritura dice que Efraín alquiló amantes. Cuando dice que alquiló amantes es que el Vaticano alquila, compra a los presidentes del mundo. ¿Para qué? Para que puedan expandir los ídolos, enseñarle a los hombres de que Dios es una piedra. Insultan al Creador. Y Dios no se complace en la maldad. Ese imperio será borrado. Todo lo de Roma va a ser borrado. Y deben saber que hay tareas diferentes. Los de Asiria van a destruir el imperio romano. Lo van a destruir. Y Dios dice que esa parte no debe ser habitada de nuevo. Yo me voy a encargar de que esa parte no vuelva a ser habitada, de que todo el que vuelva a reedificar Roma o intente reedificar Roma, perezca en el intento. No lo voy a permitir. El imperio romano debe desaparecer. Ustedes deben saber que va a ser escrita una historia nueva, por eso dice la escritura, cielos nuevo y tierra nueva. Y yo me voy a encargar, uno, de hacer de que se destruya toda la historia y lo que quede, me encargaré de borrarla por orden del Santísimo, por orden de Yeshua Hamashiach, porque él no quiere ver nada de la historia pasada, él no quiere ver nada de eso, él quiere vivir con los que le amen, con sus hijos y ya. No quiere saber nada de la historia pasada. Y para eso él envía a Silo, que es alguien que va adelante para que limpie la tierra, que hagan que se maten unos a otros. Esa es la realidad.
que se maten unos a otros y queden solamente los que Él haya determinado, porque Él va a venir a vivir con nosotros, que eso es lo que Él siempre ha querido, vivir con sus hijos. Pero para estar cerca de Él debemos estar en santidad, en oración. Esa es la realidad. De resto, voy a hacer que se maten y lo que quede, pues lo destruyo y voy a borrar toda la historia, toda la historia. Sus hijos no se van a enterar de nada de lo que pasó anteriormente, porque no lo necesitan, todo es basura. Incluso la historia de los faraones, los Anunnakis, los reptilianos, todo eso es basura. Quien quiera la vida eterna está en la Biblia. Tómenlo y siga a Yeshua HaMashiach. El que no, va a conocer la muerte y va a saber qué hay detrás de la muerte y va a conocer por qué Jesús aguantó los golpes, por qué aguantó la humillación, de qué nos quería rescatar, del horno de fuego. Ahí van a reconocer que Jesús aguantó golpes por salvarlos de la condenación eterna. Esa es la realidad. Dice, el malo no habitará junto a ti, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Todos estos imperios han sido insensatos. Todo eso va a ser borrado, por eso hay una piedra que viene y golpea los pies y borra todo, que es Yeshua HaMashiach. Y dice, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios los aborrece. ¿Qué es aborrecer? Tenerlos lejos. Dice, destruirás a los que hablan mentira. ¿Israel ha hablado mentira? Israel ha hablado mentira contra su propio Dios, contra su propio Padre, que es Jesús. ¿Por qué? Porque debemos saber que Caín representa la noche. Su hijo, Israel, representa el día, la luz. Su hija, hijo e hija. Así, esa es la realidad. Somos hijos de Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach es nuestro Padre. Y dice, destruirás a los que hablan mentira. La única forma para que ustedes entiendan todo esto es que ustedes vean el día. Primero viene la noche y luego viene el día. Caín e Israel y un padre tenemos, Yeshua HaMashiach. Él es nuestro Padre. Dice, al hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Tú dirás, pero tú eres sanguinario, tú amas la sangre. No, yo no amo la sangre, ni amo matar humanos, porque los humanos son la obra de nuestro Padre. Al contrario, debemos enseñarles a vivir, enseñarles a respetar la obra de nuestro Dios, de nuestro Padre. Yo no soy una persona sanguinaria, no soy una persona que ame la sangre, ni matar humanos, porque los humanos son la obra de nuestro Dios. Pero ustedes deben saber que una persona que blasfemia, que insulta la obra de Dios, es una persona digna de muerte. Y yo debo ejecutar los mandamientos de mi Dios. Yo debo ejecutar los mandamientos de nuestro Padre. Si tú matas a una persona, pues yo te quito la vida, porque así está escrito, vida por vida. Yo tengo que ejecutar los mandamientos. Eso es lo que tenía que haber hecho Israel. Pero yo no soy una persona sanguinaria. A nuestro padre, David, también le dijeron, tú eres sanguinario, tú eres malvado. Cuando eh, la casa de Saúl insultaba a David, porque Dios también desechó un tiempo a David. Y la casa de Saúl le decía a David, tú eres sanguinario, tú eres malvado. Cuando fue Jehová el que mandó a David, mandó a destruir la casa de Saúl. Eso lo sabemos. Yo no soy sanguinario. Y también deben saber que yo hablo lo recto, lo que manda el Santísimo. Si el Santísimo mandó a que ustedes se mataran unos a otros, de los que no rechazan, de los que rechazan la verdad, que se maten unos a otros, es porque ya él vio lo que hay en sus corazones, y sus corazones no son justos. Por eso para ese tiempo va a venir mucha, pero mucha guerra. Pero dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor.
Cuando dice templo se está refiriendo hacia tu casa, porque él va a orar. Entonces, aquí está mal traducido. La palabra es casa. ¿Por qué? Porque él va a orar. Un templo, Dios nunca ha pedido un templo. Nunca. Siempre es una casa de oración. Entiendan eso. A Dios le importa la oración. Porque la oración es hablar con Dios, con nuestro Padre. Y nos mantiene encendidos porque nosotros somos como velas. Si dejamos la oración, nos apagamos y vienen las tinieblas. Miren lo que dice Salmos capítulo 14, versículos del 1 al 4. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. Dios lo corrompido, simplemente mátense unos a otros, ya, que mueran, que muera todo lo que no sirve. Eso es lo que determinó el Santísimo, Yeshua Hamashiach. Si usted dice, no, yo soy una persona que reconozco y guardo los mandamientos, me esfuerzo, oro, me esfuerzo, lea la Biblia, ore, estudie toda esta verdad, estúdiela, porque para los demás, para los rebeldes y pecadores, Dios ha decidido la muerte. Y vayan y conozcan la realidad de la vida. Vayan y conozcan qué hay después de la muerte. El horno de fuego. Vayan. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Jehová no invocan. No oran, hay que decirlo. Las personas en Israel están haciendo ¿qué? Su propio destino. Dicen, no, hagamos nuestro propio destino. Ya no tenemos nada que ver con el dueño de la casa. Pero Dios dice, venga, ustedes están en mi casa. Yeshua Hamashiach dice, ustedes están en mi casa. Ustedes están en mi casa. Y van a hacer lo que yo mando. Y es a que guarden mis mandamientos. Israel no están dando conforme a los mandamientos. Porque hay un mandamiento que te dice, no habitará entre los hijos de Israel ramera ni sodomita. Es decir, hace rato tenían que haber matado a las rameras de Israel y a los sodomitas que están en Israel. Israel está lleno de rameras y de sodomitas. Vean Tel Aviv. Tel Aviv es la capital de la homosexualidad. Eso es una vergüenza. Ahora, ustedes deben saber que torturar personas, al final, terminan pagándolo. Esa es la realidad. ¿Por qué? Miren lo que dice Salmos capítulo 16, versículo del 3 al 4. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros en toda su complacencia, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otros dioses. Se multiplicarán los dolores. ¿Y eso por qué? Porque los católicos hicieron muchas torturas. Los católicos torturaron, la Iglesia Católica torturó a mucha gente. A mucha gente, y deben saber que ellos van a seguir torturando gente. Ellos van a seguir torturando gente, porque los católicos, que es la casa de Efraín, se complació en la maldad, le gusta ver sufrir a las personas, hacerlas sufrir. Dios, ya leímos que a Dios no se complace en la maldad. Dios cuando manda un castigo es un juicio y ya. Es como lo que les digo sobre las brujas. Las brujas no mandan a quemarlas porque si yo las quemo viva, si yo las quemo viva, van a sufrir tortura. Simplemente Dios dice que muera, pues que muera y ya. El único juicio que es de tortura y que duele es el de apedreamiento. Pero eso es para las personas que blasfeman el nombre del Santísimo, nuestro Padre. Pues, ¿cómo va a blasfemar a nuestro Padre? A nuestro Creador, a Yeshua Hamashiach o a Jehová. ¿Cómo? No, eso ya sí ya se pasa. Y ese sí, apedreamiento. Ese es el único. Del resto, estas cosas que hicieron los romanos, la Iglesia Católica, deben saber que lo van a pagar. Estas sillas que inventaron para torturar a la gente, lo van a pagar. Todo esto lo van a pagar. ¿Por qué? Porque todo eso lo hicieron en nombre de ¿qué? De esta virgen y de este niño, que es Satanás.
esta virgen y este niño representan a Satanás, porque ya vimos que Yeshua HaMashiach es una persona negra y la madre cuidadora del Mesías se llama Miriam. Nomás la palabra madre de Dios no existe. Ese término no existe. La madre de Dios, ese término no existe. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó a Adán, Adán estaba solo. Adán estaba solo, solamente era Adán y Dios. Adán le estaba poniendo los nombres a los animales. Le estaba poniendo los nombres a los animales y él miraba de que todos los animales venían de a dos. Todos los animales venían de a dos. Pero para él no se halló ayuda idónea. Entonces, por la tristeza que tenía Adán de verse solo, ¿qué hizo Dios? Lo hizo caer en sueño y de su costilla, de sus huesos, sacó a Eva y formó a Eva. Formó a Eva, por eso Eva es blanca, porque ella es de los huesos. El hueso de una persona blanca, de una persona negra, es blanco, los huesos, blanca. Eso, y vemos que ¿qué? Lo tomó de una persona negra. Lo mismo lo vemos en Egipto. En Egipto eran personas negras. Y Dios sacó a Israel de en medio de Egipto, de en medio de Adán. Lo mismo, de en medio de una persona negra. Es el mismo principio. ¿Sí me entienden? Así como Jehová, Yeshua HaMashiach sacó a Eva de la costilla de Adán, asimismo Yeshua HaMashiach sacó a Israel del medio de Egipto, porque los egipcios son personas negras. Es el mismo principio de noche y luz. Ahora bien, deben saber que la Iglesia Católica va a pagar todas esas torturas, porque Dios no se complace en la maldad. Ustedes dirán, pero ¿por qué Dios no había dicho esto? Ustedes deben saber que eso está escrito. Eso está escrito. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en sus labios tomaré sus nombres. Cuando dice que no tomaré sus nombres es porque deben saber que todos vamos a ser reunidos. Todos vamos a ser reunidos en donde? En el juicio de nuestro Padre, de Yeshua HaMashiach. Y si Él no pronuncia tu nombre, tú no vas a pasar a la vida eterna. Él debe pronunciar tu nombre ante Jehová. Si Él no pronuncia tu nombre, te condenas, condenación eterna. Por estar torturando gente, irán al infierno. Porque Dios nunca les pidió que torturaran gente. No hay ningún mandamiento. Y los juicios de Dios están ahí. Dios dice, si una persona es homosexual y se acuesta con otro hombre, debe morir. Su sangre será sobre él. Es decir, con una espada, degollarlo y ya. Y ya. No me manda a torturarlo. No me manda a hacerle daño por mucho tiempo porque eso es maldad. Eso es maldad. Un juicio es un juicio. Es como los azotes. La escritura dice que son 40 azotes y no se pueden dar más, porque ya si se dan más, ya es tortura. Aunque a 40 azotes, el que le den 40 azotes es porque hizo una gran maldad, porque 40 azotes duelen. Entonces, hay que decirlo, se complacieron torturando gente, torturando eh, la obra de nuestro Padre, porque cada persona es la obra y Dios nos enseña a juzgar la maldad. Dice que si un idólatra se postra ante un ídolo, debe morir. Pues simplemente lo degollo y ya. No tengo que estarlo torturando. Para convertirlo, no, eso nunca. A Dios no le gusta eso. Dios no le gusta ni los robots, porque si no, a todos nos hubiera vuelto como robots. Dios quiere saber qué hay en el corazón de cada uno. Si realmente ama al hombre si realmente ama a su prójimo y ama a Dios. Amar a mi prójimo es torturarlo. Esto lo hizo la Iglesia Católica. Ellos lo van a pagar, porque Dios tiene memoria toda la iniquidad y todo el pecado de la Iglesia Católica. Y lo van a pagar caro. Les va a doler. Esto les va a doler. Ahora bien, vamos a leer Salmos capítulo 50 del 1 al 8, digo. Dice, el Dios de los dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra.
desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo, juntamente mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los que hicieron declaraciones, y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, testificaré contra ti. Aquí está diciendo Dios, yo hablaré contra ti. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y su propia hija ha hecho lo malo. Israel, su pueblo, a la que él tomó como hija, ha hecho lo malo. Debemos recordar que Jehová también testificó contra su propio hijo. Testificó contra su propio hijo. ¿Quiénes? Los cananeos. Testificó contra ellos, diciéndoles que practicaban brujería, hechicería, escuchaban a los muertos, que eran demonios. Testificó contra ellos y los condenó a muerte. Asimismo va a hacer con su hija Israel. Va a testificar contra ella porque dice, escucha Israel, testificaré contra ti. Demostraré cómo en tus faldas está la sangre de los inocentes. No los hallaste en ningún pecado, pero dices, de cierto su ira se apartó de mí. No he pecado. Por cuanto has dicho, no he pecado, entraré en juicio contigo. Dice, soy yo, Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mío es todas las bestias del campo, porque mío es todas las bestias del bosque, y los millares de animales de los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo pediría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de tu angustia. Te libraré, tú me honrarás. Pero el malo, dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, de mis mandamientos? Dios le dice al malo, ¿qué tienes tú que hablar de mis mandamientos? Aquí está diciendo, hay personas en Israel muy buenas y las llama santos, los santos de Dios. Aquí los llama los santos. Y dice Dios, voy a entrar en juicio contigo y yo hago diferencia entre mis santos y los malvados, que aún así hablan de mis leyes. Las tienen en la boca, pero no en su corazón. Hablan de los mandamientos, pero no hacen. Dice, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? Que tomar mi pacto en tu boca. Hay gente malvada en Israel. Malvada, malvada. Pero aquí está diciendo que él va a entrar en juicio con su hija, que es Israel, que es todo el pueblo de Israel. Eso es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque los cananeos eran los hijos de, aquí pongamos Yeshua Hamashiach. Es importante que lo entendamos porque Melquisedec es el mismo Yeshua Hamashiach. Y aquí está Israel. Entonces, los cananeos, Dios mismo, Yeshua Hamashiach mismo testificó contra los cananeos y los condenó a muerte. ¿Quién los mató? La misma Israel. Y trajo a Israel. Ahora va, Yeshua Hamashiach dice, yo, tu padre, voy a testificar contra ti, Israel.
y les voy a mostrar al mundo la inmundicia de tus faldas y voy a enseñarle tus fornicaciones a las naciones y voy a entrar en juicio contigo. Y deben saber que los cananeos, como son hombres, como Canaán es un hijo, Dios lo condenó a muerte, pero Israel, como es una mujer, representa a una mujer, el juicio es diferente, porque la escritura dice que cuando la hija del sacerdote, si empieza a fornicar con un dios, con otro dios, con otro dios, con otro dios, debe ser que quemada al fuego, es decir, muere y le queman el cuerpo. Eso es lo que pasa siempre con Jerusalén, siempre es quemada al fuego. Y Jesús, su padre, testifica contra ella. ¿Por qué? Porque Él es muy justo. Así deberíamos ser todos. Ahora, sigamos leyendo. Salmos capítulo 50, versículo 16 al 23 dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes que hablar de mis leyes y tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Eso es importante. Lo que le dice el malo, al que aborrece ¿qué? La corrección. Estas son palabras de corrección para que se corrijan. Dice, pues tú aborreces la corrección, echas a tu espalda mis palabras. ¿Quieres echar a las espaldas? Es como que no le importa. Lo que él dijo no me importa. Dice, si veías el ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Hay una parte de la escritura que dice que mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Por más de que me llaman el Altísimo, ninguno me quiere enaltecer. Y esto es lo que hablan contra Yeshua HaMashiach. Es que los que habitan en Israel y los hijos de Sión no pueden entender que Jesús, Yeshua HaMashiach, es la plenitud de la deidad. Es decir, dentro de él está todo lo que es Jehová. Dentro de Jesús, Yeshua HaMashiach, está Jehová. Toda la plenitud. Entonces, cuando él dice que hablan contra él, es porque hablan contra Yeshua HaMashiach cosas engañosas, diciéndole que él tenía hijos, que se acostó con María, que hizo una cantidad de cosas que no debía hacer, dando un falso testimonio contra él, contra su padre. Y Dios dice, tu lengua componía engaños, hablando mentiras contra el Santísimo. Y Dios lo sabe todo, Él lo sabe todo. Dice, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Infamia, ¿qué es hablar infamia? Infamar a una persona, darle mala fama. Eso han hecho con Jesús, con su propio Padre. Eso han hecho con Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Los mismos habitantes de Sión, hablar mentiras contra él. Dice, estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Está diciendo que, hay que decirlo, hay mucha gente que está dentro de la masonería, del cabalismo, los Illuminatis. Ellos hacen sacrificios a los demonios, sacrifican niños pequeños a los demonios, hacen ritos satánicos. Y como a ellos les va bien, pues tu corazón va a pensar, estoy haciendo bien. A Dios le agrada lo que yo hago. A Dios le agrada lo que yo hago. Aquí está diciendo, pensabas que de cierto sería yo como tú. Él está diciendo, yo no soy como tú. Yo no soy como tú. ¿Por qué? Porque deben saber que hay un pensamiento en el judaísmo que es que aborrecer al enemigo y amar a tu hermano. Amar a tu hermano que nace contigo, pero aborrecer al enemigo. Ustedes deben saber que Yeshua HaMashiach vino y quitó eso y dijo, les enseñaron, aborrecerás a tu enemigo y amarás a tu hermano. Ya no va a ser más así, sino que amarás a tu enemigo. Ahí también dice que amarás a quien, a tu enemigo. Y deben saber que los masones Illuminatis enseñan de que Dios aborrece a las personas negras. Creen que Dios aborrece a las personas negras y que
como ellos le hacen brujería a las personas negras para que no se levanten, y cuando se les acaba la brujería le dan más, creen que Dios se complace en lo que están haciendo. Pero miren lo que está diciendo aquí. Pensabas, porque él dice en su corazón, Dios me manda a hacer esto. Dios me manda a que destruya a los negros, a que les haga daño, porque Dios aborrece a los negros. Dios los aborrece. Aquí está diciendo, pensabas que de cierto sería yo como tú. Él está diciendo, discúlpame, pero yo no soy como tú. Dice, te reprenderé, te castigaré, porque yo no soy como tú. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Dios le va a poner el sacrificio, es decir, Dios va a levantar a uno muy fuerte, a un rey de Asiria, porque no está permitido de que entre hermanos nos matemos, no está permitido. Entonces por eso Dios llama a un rey de Asiria. Él no tiene pensado hacer esto, pero él lo va a hacer. Y él va a matar mucha gente, habitantes de Israel. Y le va a hacer lo que les digo, como les hizo Adolfo Hitler. Saquen a la gente, pónganlas en fila y saquen todos los demonios que adoraban ellos y pónganselos enfrente. Dice, te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Es decir, ellos van a estar al frente y allí, y los demonios que adoraban al frente. Y los van ejecutando, pum, 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 pum. El padre, la hija, todos muertos ahí. Dice, entended ahora esto, los que olvidáis de Dios, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace, no sea que os despedace. Ahí está diciendo que desbarate todo el pueblo por la iniquidad del pueblo. Dice, no haya quien os libre. ¿Por qué? Porque Dios primero hace un llamado. Y cuando tú llamas a alguien, pues espera que te responda. Y deben saber que Dios no da un tiempo ilimitado que tú digas, le responderé otro día. No, Dios dice, respóndeme ya. Respóndeme ya. Dame una señal de lo que vas a hacer. ¿Vas a estar conmigo o estás contra mí? Porque después, eso pasa mucho en los holocaustos. Es que los holocaustos han pasado muchas veces. Ahí empiezan a revolcarse y a decir, Dios, sálvanos, sálvanos, ten misericordia de nosotros, ayúdanos, ayúdanos. Ya Dios no oye. Ya Dios no oye. Dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, porque se lamenta el hombre viviente. Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros corazones y volvámonos a Jehová. Y luego dice que Dios se cubre de nube. ¿Para qué? Para que no pase la oración nuestra. Ya no escucha. Si usted no me escuchó, yo tampoco lo voy a escuchar a usted cuando esté ahí rogando que porque no le maten su hija, no le maten su recién nacido, no le maten su esposa porque está embarazada. Ya, Dios no escucha, Dios se desentiende. Listo, ya, cada uno en su lugar. Muera quien tenga que morir. Y los entrega en manos de sus enemigos. Y que ellos hagan lo que quieran con el pueblo. Eso siempre pasa. Y dice, el que sacrifica alabanzas me honrará. Al que ordenare su camino. Y al que ordenare su camino. Es decir, si tú miras y dices, uy, no, yo he sacrificado, he hecho todo eso mal. Dios podrá tener misericordia de mí y de mis pequeñitos y de mis hijos. Sí, pero tiene que hacerlo de corazón y clamar a Dios, orar 3 veces al día, orar, orar, orar. Y Él le va a decir en su corazón qué hacer, hacia dónde moverse. Dice, le mostraré la salvación de Dios. La salvación. Él le va a decir hacia dónde debe moverse. No se puede quedar en Israel, no se puede quedar en Europa. No, no se puede quedar allá. Pero si usted se quiere quedar es porque puede asumir que puede aguantar la muerte, que puede aguantar que lo torturen, porque Europa tiene eso en su ADN. Sus padres torturaron, los hijos también van a torturar. Esa es la realidad. Ellos, los europeos, son hijos de los romanos, de los que torturaron. Al final también van a terminar torturando. Esa es la realidad. Es lo que dice Jeremías capítulo 17, versículo 13. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Dejaron a Jehová para servir el destino. Luego Dios también los va a destinar a la espada,
al degolladero, a ellos y sus familias. Jeremías capítulo 5, versículo 1 dice, recorred las calles de Jerusalén, mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Ustedes dirán, ¿por qué Dios escogió una persona que está lejos de Israel? Ustedes deben saber que primero escogió a una persona que es descendiente de David y segundo, Dios es Dios de cerca y Dios también de lejos. Y deben saber que de acuerdo a esto dice que recorred las calles de Jerusalén y mirad. Ahora, he aquí informaos, buscad en las plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Todos los que están en Israel están en engaño, en engaño, en engaño. Y les gusta la mentira, el engaño, porque ellos saben, y deben saber que hay un libro que es el libro de Daniel. El libro de Daniel para los judíos está, los que se hacen llamar judíos, está degradado. Lo degradaron. El libro de Daniel lo degradaron a un libro de qué? De escritos, cuando es un libro de profetas. ¿Por qué? Porque el libro de Daniel describe la visión de Daniel, la visión de Yeshua HaMashiach, es decir, Daniel vio a Yeshua HaMashiach con su traje, que es el mismo traje, que es increíble, es verdad, o sea, te digo, es el mismo traje que utiliza Khan, el Conquistador, en la serie en la película de la abeja y el hombre hormiga, Quantumania. Es el mismo traje que describe Daniel, es el mismo traje. Incluso la serie de Loki, yo les voy a decir una cosa, yo he visto películas de Jesús, la Pasión de Cristo, he visto muchas películas de Jesucristo, pero el personaje, en cuanto al personaje, es más fiel el de la serie de Loki que el de las películas de Jesucristo. Es decir, en las películas de Jesucristo está muy bien el contexto de la historia, pero el personaje es incorrecto. Pero en la serie de Loki, aquel que permanece es una representación de nuestro Padre, de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Escuchen bien, una representación. ¿Por qué? Porque el personaje representa, pero no tiene el carácter. Deben saber que el personaje utilizó un carácter muy burlesco, que lo hace ver un poco loco, pero deben saber de que ese no es el carácter de Jesús, Yeshua HaMashiach, pero sí es una representación muy fiel en la ropa y en la piel. Es verdad, es una realidad, es increíble, es increíble. Y como les digo, la representación de aquel que permanece es más fiel que todas las películas, que todas las representaciones que han hecho en las películas cristianas de Cristo. Es más fiel. ¿Por qué? Porque el personaje es incorrecto. Pero en Loki el personaje es correcto, aunque no el carácter ni tampoco el contexto. Porque el ambiente no es adecuado, no es como tiene que ser. Incluso deben saber que Sylvie es una representación de Israel. Y Loki es una representación de su hijo bastardo, que es Roma. Por eso, recuerden que Roma no quería matar a Jesús. Roma no los quería matar porque siempre decían, no, él es justo, él es inocente. Los romanos, Poncio Pilato lo decía todo el tiempo, yo no veo nada en él. Pero Sylvie, que representa a Israel, sí quería matarlo. ¿Por qué Sylvie siempre quería matarlo? Porque Israel se mezcló con los cananeos y los cananeos tenían un ADN que es el ADN del antimesías, que lo creó Nimrod. Nimrod es una persona negra y él le dio ese ADN a los cananeos. Ese espíritu como de antimesías, él lo desarrolló y como Israel estuvo con los cananeos, se mezclaron con ellos, en su ADN está también el de matar a su propio padre, que eso lo vemos con Nimrod. Nimrod quiso construir la torre para ir a matar a Jehová, a su propio padre. Israel también lo quería hacer, y eso lo vemos en la serie de Loki, excelente. Ahorita estoy esperando la segunda temporada para verla y disfrutar porque realmente es una representación que yo no la estoy haciendo, la está haciendo Yeshua HaMashiach para esta generación. Si ustedes andan en el espíritu,
la entenderían, aunque en los créditos de la película ahí muestran una Biblia. Al final, como al final de la serie, muestran como una Biblia y todo eso porque están sacando referencias. Están sacando referencias y deben saber que aquel que permanece es una clara representación de nuestro Padre. Él sí es, a diferencia que las que hacen en las películas de Pasiones de Cristo, es erróneo. Hay que decirlo, es erróneo. Cómo lo matan, cómo él entrega su vida, lo que les dice, que él ya sabía todo, excelente. Podría hacer un análisis completo. A su tiempo lo haré. Bueno, vamos a leer, dice Isaías capítulo 28 del 11 al 12 dice, porque en la lengua, eso es importante, porque eso tiene que ver mucho con, con esto, con lo que se está haciendo. Miren lo que dice Isaías 28 del 11 al 12 dice, porque en lengua de tartamudos, es decir, a mucha gente le voy a causar mucha risa, muchas burlas. ¿Por qué? Porque yo tartamudeo mucho, pero eso es normal, así se entrega, así Dios escoge sus profetas para ese tiempo. Y hay gente que, incluso lo voy a decir, Moisés era también tartamudo. Moisés era tartamudo. Y muchos de los hijos de Jacob se quedaron en Egipto. ¿Por qué? Porque menospreciaban a Moisés porque era tartamudo. Y no se fijaron fue en qué, en los milagros que él hacía y las señales. Se quedaron en Egipto y Dios los mató. No alcanzaron la salvación. Solamente porque juzgaron mal a Moisés porque no sabía hablar. Ahí me pasa lo mismo. Isaías lo profetizó. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. ¿Por qué en extraña lengua? Porque yo les estoy hablando en español. Y necesita pasar al hebreo. Necesitan pasar para que ellos entiendan. Yo no sé hebreo. Yo no sé francés. Yo no sé italiano. Yo no sé inglés. Estas palabras necesitan pasar a otro lenguaje. Por aquí dice, en extraña lengua hablará este pueblo. Isaías lo profetizó y dice, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado. Hay que decirlo, hemos andado muchísimo. Necesitamos reposo. Este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Es lamentable, porque todo está profetizado. No quisieron oír. Ahora bien, es importante entender esto. Caín y Judá. Judá. ¿Por qué? ¿Por qué Judá siempre ha pasado como desapercibido? Porque Judá se ha menospreciado un poco a sí mismo. ¿Por qué? Por la culpa de los cananeos, porque los cananeos siempre han sido malos y siempre los han visto como los malos. Y a Judá le pasa lo mismo, pero Judá no es malo, Judá es muy diferente. Judá es muy diferente a los cananeos, porque Judá es bueno, hay bondad en su corazón. Y deben saber que nosotros somos hermanos. Somos hermanos, tanto los cananeos como de Judá. Y eso se ve en la cruz del Calvario. Ustedes deben saber que Yeshua HaMashiach, que es de la tribu de Judá, cargó un tiempo la cruz. Y deben saber que un cananeo fue el que le ayudó a seguir llevando la cruz. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque ahí hay algo. Es que nosotros debemos hacer algo por nuestro Dios. Algo, porque a eso es lo que venimos a la tierra. A ser probados. Ese es el sentido de la vida. A ser probados, a ver qué hacemos por nuestro Dios. O si lo hacen para Satanás. Dios mira eso. Dios por eso se queda mirando. ¿Quiere servir a Satanás? Es decir, ¿hay gente que trabaja con Satanás? Sí. ¿Destruyen las iglesias? Sí. ¿Hay gente que trabaja con Dios edificando iglesias? Sí. Dios mira eso para dar a cada uno su recompensa y por eso Dios se oculta para mirar y dar a cada uno, porque si todos viéramos a Dios, ustedes deben saber que Dios es una persona
es humana, sí, pero él no puede morir, él tiene mucho poder y es muy temible. Si nosotros estuviéramos viendo a Dios, no haríamos nada y nos comportaríamos como niños obedientes, totalmente como niños obedientes, como humanos obedientes. Pero Dios no quiere esto, Dios quiere ver qué hay en el corazón de cada uno. Porque deben saber que Él va a dar dones. Cuando dice dones es poderes, poder volar, poder correr, poder hacer. Él va a entregar muchos dones. Va a permitir que personas dominen el rayo, el viento. Dios va a permitir, va a entregar muchos dones. La vida eterna es un regalo y Él simplemente prueba al hombre. Y todo está escrito en la Biblia. Todo está escrito en la Biblia. Es decir, nadie tiene excusa para decir, no, es que, ¿dónde está la Biblia para que entendamos al Santísimo, al Creador? Los humanos no la leen porque no quieren, no les interesa. Ustedes ya juzgaron, ya Dios sabe qué hay en sus corazones. Dios simplemente en su trono y mira la tierra y mira qué hace todos los hijos de los hombres y sabe cuál es el camino de una persona que muere, qué hubiera hecho en su línea temporal. Todas las vidas, Él lo mira. Es como un ejemplo, digamos que yo no hubiera nacido. Él sabe qué había en mi corazón y qué hubiera hecho yo. Un ejemplo, que a mí se me muera un hijo. Él ya sabe qué hubiera hecho el hijo, qué hubiera hecho mi hijo, en todas las posibilidades y todas las decisiones que él tomó. Él ya lo sabe. Yeshua Hamashiach ya lo sabe. Él ha vivido todas nuestras vidas. Es decir, un ejemplo, que yo tenga un encuentro con una mujer y tenga un encuentro con la mujer que Dios me envió. Dios ya sabe todas esas posibilidades que hay en mi vida. En solo mi vida hay muchas posibilidades. Un ejemplo, de que mi madre sea rica, o de que mi padre sea rico, o que mis padres se hayan divorciado. Todas esas líneas, Jesús, Yeshua Hamashiach, ya las ha revisado y ya las conoce. Esa es la realidad. Él conoce todas las probabilidades de las existencias. Esa es la realidad. Y Él sabe, digamos, si tu hijo se murió y tú dices, mi hijo no vivió, Dios ya sabe qué había en el corazón de él y qué era lo que él iba a hacer. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Es importante que entendamos que Judá y Caín somos hermanos. Aunque un tiempo hemos sido enemigos, nosotros somos hermanos. Somos hermanos. Israel y la descendencia de Caín son hermanos. Siempre han sido hermanos. Hay que decirlo, los filisteos eran personas negras. Afligieron a Israel un tiempo, pero porque no obedecieron el mandamiento que era que los destruyeran por completo. Y ustedes se mezclaron con ellos y generaron ese ADN que tenía ¿quién? Cus. De Cus salió Nimrod. Nimrod vino a ser el primer rey. ¿Por qué? Porque de los cusitas vendrían los reyes. De Cus viene la palabra Kis, que luego se pasó a Kin, que significa rey. Y por eso dice la escritura que de Cus salió Nimrod, y Nimrod vino a ser el primer poderoso en la tierra. Entonces, como él fue, todos los reyes de la tierra así van a ser como él, porque él traía el ADN de los reyes. Cus traía el ADN de los reyes. Por eso vemos que de la esposa de Moisés, ¿quién era? Una cusita. Es decir, Séfora tenía ADN de los reyes. De Moisés, ¿quiénes salieron? Reyes. Reyes. Moisés tenía la Torá y Séfora tenía el ADN de los reyes. Es decir, los reyes y la Torá deben estar juntos. Deben estar juntos. Los reyes y la Torá. Moisés representa la Torá y la mujer cusita representaba el ADN de los reyes. Debían estar juntos. Y Nimrod desarrolló que el espíritu del antimesías, porque él dijo, voy a ir voy a construir una torre y voy a matar a mi padre y yo seré Dios. Eso es lo que quería hacer Nimrod. Y él se mezcló, ese ADN se mezcló con Israel. Y por eso vemos que Israel ataca a Yeshua Hamashiach y quiere matarlo y tomar su trono. Por eso dice, los que
Los cuidadores de la viña dijeron, he aquí el heredero, matémosle y quedémonos con la heredad. Esa parábola lo estaba diciendo por lo que Jesús miraba en el corazón de los fariseos y de los escribas, porque ellos entendían todo, habían leído muchas cosas, ellos entendían todo. Ellos, aún sabiendo de que él era el heredero, lo querían matar, porque se mezclaron con los cananeos y ese ADN se les pasó ese ADN de Nimrod, y lo tienen los reyes. Toda persona que es rey debe orar para que ese ADN no los alcance. Es decir, orar, orar, orar. El siguiente que lo tuvo fue Salomón. Debemos saber que tanto la tribu de Judá como los cananeos somos hermanos. Los negros que están en África como los negros que están en Estados Unidos somos hermanos. Y para fortalecerse necesitan los mandamientos y necesitan la oración. Necesitan deshacerse de la brujería. Si no, van a ser débiles. Esa es la realidad. Miren lo que dice Jeremías capítulo 12, versículo 13. Dice, sembraron trigo y segaron espinos. Tuvieron la heredad. ¿A quién está hablando aquí? Jeremías está hablando de sus mismos hermanos, de los hijos de Sión. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira de Jehová. ¿Quiénes tuvieron la heredad? Los hijos de Sión, porque Dios hizo el intercambio. Dios hizo el intercambio. Pero deben saber que los demás hermanos de Judá son blancos. Solamente hay dos negros, José y Judá. Los demás, Dan, Neftalí, Zabulón, Gad, todos son blancos. Todos son blancos. Solamente hay dos negros, José y Judá, que eran el reemplazo de Caín. Por eso Dios siempre escogió, irá primero Judá. Porque Judá es el vivo reemplazo. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que las personas negras tienen la imagen de Dios y las personas blancas tienen ¿qué? La semejanza de Dios. Por eso las personas negras desarrollan un mayor potencial de fuerza y las personas blancas desarrollan bondad, como que las personas blancas son más misericordiosas, son como más buenas. Entonces, la semejanza de Dios es ser bueno, pero Él también es duro, fuerte. Por eso vemos que en Adán estaba que también Eva, estaba la bondad. Y usted mira que una mujer es más misericordiosa, más dadora. Como, venga, ayudémosle. Las mujeres son más así. Como que los hombres somos más duros. Entonces, es la imagen y la semejanza. La imagen, Caín, los cananeos, y la semejanza, Israel. Y ambos somos hermanos. Hay que decirlo, tenemos un solo padre, Yeshua HaMashiach. Es difícil para Israel entender, por eso Silvi al final cuando entierra el puñal en aquel que permanece, se sienta a llorar, porque es su mismo padre, al que puñala. Esa es la realidad. Aunque ella no es la que lo mata, sino que ella lo entrega para que lo maten. Esa es la realidad. Ella lo entrega a su propio hijo, a su hijo bastardo para que lo mate, que son los romanos. Los romanos son el hijo bastardo de Israel para que lo maten. Israel directamente no es el que lo mata, sino los romanos, porque Israel no ejecutaba la ley. Jeremías 32, del 21 al 23 dice, entonces, hay que decir algo en cuanto a eso, se me olvidó llegar al punto, que era, para Israel es difícil entender que ella misma entregó a su padre a muerte, no lo quiere reconocer, por eso, porque no quiere reconocer de que entregó a muerte al Mesías. Es importante que lo reconozca, es importante que cada uno reconozca su lugar, es importante que los cananeos reconozcan su lugar y digan, sí, hicimos esto y está mal. Es importante que Judá reconozca su lugar, los que están en Israel reconozcan su lugar como los benjaminitas. Es importante que los árabes reconozcan su lugar diciendo, sí, nosotros somos hijos de Ismael y no somos los hijos de la promesa. A nosotros son los que nos iban a echar. Es importante que cada uno reconozca su lugar, que Isaac diga, sí, nosotros somos los hijos de la promesa. Es importante que cada uno
sepa su lugar. Israel debe reconocer su lugar y decir, sí, yo entregué a muerte a mi padre, llore, arrepiéntase y reconózcalo. Porque a veces no queremos reconocer eso. No queremos reconocer eso. De lo que hicimos. De que Israel mismo mató el Mesías. Israel no lo quiere ver así. Pero así es como debemos verlo. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Él resucitó. Él nos mostró el camino. Él simplemente no nos dijo promesas de que miren, yo les voy a dar vida eterna. Él mostró con ejemplo. Con ejemplo. Él nos dio el ejemplo. Y dice, Jeremías, y sacaste a tu pueblo de Israel de tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido. Eso es importante, lo que yo les he dicho, que Dios sacó a Israel de Egipto, que es lo mismo que Dios sacó a Eva de Adán. Voy a borrar un segundito. Dios sacó a Eva de Adán. Es decir, Dios está sacando de la oscuridad, sacó luz. Y aquí está diciendo, sacas a tu pueblo de tierra de Egipto. Y hay que decir, a Adán lo hicieron de tierra de dónde? De Etiopía, lo que antes era Egipto. Egipto. Entonces, si Dios vuelve y saca a Israel de Egipto, es lo mismo de qué? Del principio. Es lo mismo del principio. Es importante que entendamos eso, que representa la noche y la luz. Dice, y sacaste a tu pueblo de Israel de tierra de Egipto con señales y portentos, con mano fuerte y brazo extendido, y con terror grande. Y le diste esta tierra. Es lo que está diciendo, le diste esta tierra, le diste esta casa, que era la casa de sus hijos, de los cananeos. Se las quitó a ellos y se las dio a Israel, con todo el derecho porque él, a quien quiere, le da la casa, a quien él quiera, porque él es el padre de la casa, él es el dueño. ¿Quién le dice algo? Él es el dueño. Dice, y le diste esta tierra, de la cual juraste a sus padres, que se la darías, la tierra que fluye leche y miel. ¿Es una buena tierra? Sí, porque los cananeos vivían muy bien ahí, vivían muy bien, pero Dios los desechó. Dice, y la tierra que fluye leche y miel, y entraron y la disfrutaron, pero no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que los mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. Imagínate tú traer a una persona, le das la oportunidad de una persona que entre en tu casa, lo vistes, le das riquezas y tú echas a tu hijo, lo echas como un perro, echas a tu hijo como un perro. Hay que decirlo, a los cananeos los echaron de la casa. Dios lo echó porque, hay que decirlo, Caín fue malo, la descendencia de Caín fue mala. Los que están en África hoy en día fueron malos. Eso también tienen que reconocerlos y decir, Dios, hemos sido malos, reconocemos nuestro pecado, ayúdanos. Entonces, ellos fueron malos, pero tú traes a otra persona, traes a Israel y la tomas como hija, la ayudas, la vistes, la coronas, y tú le dices, Israel, enséñale los mandamientos a todas las naciones, para que los hijos de los hombres vean en ti la justicia de tu Padre. Enseña la verdad. Pero Israel no hace eso, sino que empieza a ocultar la verdad. Empieza a engañar. Y mira a las personas negras y las menosprecia. Las tiene por poco. Las tiene por poco. Cuando ellos son literalmente sus hermanos. Vienen siendo sus hermanos. Por eso Dios le insiste a Israel, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Está diciendo, tu padre es negro y tu madre es blanca. Se lo dice muchas veces. Israel no entiende, no entiende. Porque el deber de Israel era ayudar a las otras personas, demostrar el amor. Dos mandamientos, amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo. Es decir, deberían haberles enseñado la Torá
y los mandamientos y ya. Y también ahí estaba Judá. Judá también estaba ahí para ayudar a sus hermanos. ¿Qué le pasó a Judá? Judá se quedó disfrutando la riqueza. En su corazón solamente le importó él. No le importó ver que otra persona negra que tenía su misma imagen estaba siendo esclavizada, tenía por poco, diciéndoles, vengan, ustedes son como nosotros, como nuestros hermanos, los podemos ayudar. Y Judá ayudarlos, que estaba ahí con Israel. Judá no hizo eso, Judá no hizo eso, por eso Judá fue llevada en esclavitud, porque no quiso ayudar a sus hermanos cananeos siendo él mismo negro, que son los que están en Estados Unidos. Es que hay que decirlo, miren, los negros que están en Estados Unidos no ayudan a sus hermanos en África. Hay que decirlo, que es lo mismo que estamos viendo hoy. Los cananeos, los que están en África, y Judá, que bota dinero, gana dinero, hay que decirlo, Judá gana mucho dinero en Estados Unidos. Prefieren, en vez de ayudar a sus hermanos, en vez de ayudar a sus propios hermanos, prefieren vestirse de cadenas, prefieren vestir de oro, vestirse bien, comer ellos bien, mientras sus hermanos los cananeos están muriendo de hambre, mientras no tienen cómo llevar agua, no tienen agua, no tienen derecho a un baño, porque les toca defecar en cualquier lado. Los niños se mueren de hambre. Y los de la tribu de Judá están en Estados Unidos luciendo oro, botando fajos de dinero a las prostitutas. ¿Qué creen que les va a hacer su padre? ¿Quiere que los entregue a otra esclavitud? Esa es la realidad. Nosotros estoy diciendo que la tribu de Judá debe dejar el mundo y debe alinearse con los pensamientos de su padre y ayudar a sus hermanos, los cananeos en África. Yo les voy a decir una cosa, ustedes no pueden volver con las manos vacías, no pueden volver si sus hermanos. Si ustedes vuelven solos, Dios los va a desechar, porque para eso Dios volvió a escoger a Judá, pero no han demostrado ese amor. ¿Cómo es posible de que yo tenga tanto dinero y no sea capaz de ayudar a las personas negras? Hay que decirlo, hace poco leía de que John Z, no, ese no es John Z, ese es un cantante, un rapero estadounidense que sí se puede ayudar a las personas en África, pero a las personas en África no necesitan que les den dinero, necesitan aprender los mandamientos, necesitan aprender a vivir, necesitan aprender a vivir. Bueno, es uno que canta con Kenny West, es amigo de Kenny West, se me va el nombre, incluso está casado con una cantante también. Vamos, no me dio el nombre. Pero bueno, él hizo muchas obras, pero deben saber que ellos no necesitan dinero, porque la cuestión de ellos no es de dinero, es espiritual. Ellos necesitan los mandamientos. ¿Y cómo es posible que Judá, listo, el dinero es importante porque el dinero te ayuda a moverte. El dinero te ayuda a moverte, ¿no? Es importante el dinero en cuanto a eso, pero lo que ellos necesitan es conocer de nuestro Padre, conocer de nuestro Creador, de Yeshua HaMashiach. Necesitan los mandamientos, necesitan que quiten de ellos la brujería, porque la brujería te debilita. Judá debe hacer esto, no puede volver a Israel con las manos vacías. Entiendan eso. Hay que decirlo, hay muchos negros en Estados Unidos que saben que son la tribu de Judá. Ellos lo saben, pero ustedes deben saber que no pueden volver con las manos vacías. Si ustedes vuelven con las manos vacías, Yeshua HaMashiach, su padre, los va a rechazar. Los va a rechazar, los va a mirar como poco, porque no fueron capaces de amar a su prójimo, a su propio hermano. Esa es la realidad. Miren lo que dice Mateo capítulo 21, versículo 23, dice, por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto que él quiere. ¿Por qué el fruto que él quiere? Ustedes deben saber que nosotros teníamos una guerra espiritual. Lo que les he dicho, Adán y Eva no eran simples humanos, ellos podían volar, podían correr grandes distancias, tenían mucha fuerza. Y era para que nosotros peleáramos con los demonios arriba en el cielo,
y no traer la guerra aquí, a la tierra. Eso lo he explicado en otro video. La guerra era para tenerla en el cielo, es decir, Adán y Eva tenían mucha fuerza, tenían una luz que los protegía, pudieron haber estado peleando con los demonios, que eso es lo que hace Jesús, Yeshua HaMashiach, en Daniel capítulo 3. Porque en Daniel capítulo 3, Yeshua HaMashiach está haciendo un viaje en el tiempo, que es a esa época. Él le dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. Y deben saber que el reino va a ser quitado de los que están actualmente en Israel y de mucha gente que tienen el reino, y sus reinos van a ser destruidos. Es decir, hay gente que tiene un reino con bandera, normalmente utilizan como la de Rusia. La bandera de Rusia es una activación de un reino, porque Jesús, Yeshua HaMashiach, en su oración dejó para activar el reino. Y cualquier persona puede activar el reino y Dios lo prueba y si lo mira fiel, se lo da. Y Dios le dice, mira, pon esa bandera, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Deben saber que hay mucha gente que ha activado el reino, pero sus reinos serán quitados, serán destruidos. Para eso yo he venido, para borrar, para hacer del pueblo uno. El pueblo debe ser uno en quién, en Yeshua HaMashiach y en los mandamientos. No van a quedar denominaciones, las denominaciones van a ser borradas, todo va a ser borrado. Para eso he venido, para borrar. Y pues nada, hasta aquí. Shalom, paz para todos. Gracias por llegar hasta aquí.